Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos como cada miércoles aquí en esta emisión de miércoles 25 de septiembre del año 2024. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues noticias sumamente interesantes al respecto. Vamos con la primer cápsula. Continuamos aquí en Encuentro de Negocios y en esta ocasión, a partir de esta emisión, nos van a estar acompañando nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán, CONLAMI, y su cápsula que se llama Saberes Digitales. En esta ocasión nos acompaña la presidenta de CONLAMI, que es Nicte Ortega. La maestra Nicte Ortega es presidenta de este colegio y pues un gusto tenerte, Nicte, en esta primera cápsula de Saberes Digitales. Eh, Cuéntanos de qué nos vas a platicar el día de hoy aquí en Encuentro de Negocios. Hola Brian, gracias, muy buenos días a todo tu auditorio. Y en esta ocasión vamos a hablar de inteligencia de negocios y me emociona pues, inaugurar este espacio donde exploraremos el dinámico mundo de la administración y los negocios y en cada cápsula contaremos con el apoyo de nuestros especialistas para desglosar conceptos clave que impulsan el éxito empresarial en la actualidad. Hoy vamos a hablar de inteligencia de negocios, la cual es una herramienta que está revolucionando la forma en que las empresas operan. ¿Te imaginas poder transformar datos crudos en información estratégica que te permita tomar decisiones más inteligentes? Eso es exactamente lo que la inteligencia de negocios ofrece. Mediante el uso de dashboards interactivos, análisis predictivos y Big Data, las empresas pueden anticiparse a cambios del mercado, mejorar su rendimiento y descubrir oportunidades claves para su crecimiento. La inteligencia de negocios ha dejado de ser solo una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad en el entorno empresarial actual, especialmente en México, donde su adopción está en aumento. Un estudio reciente reveló que el 48% de las empresas mexicanas ya han comenzado a invertir en estas tecnologías y se espera que esta cifra siga creciendo rápidamente. Sin embargo, no todo es fácil. Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas mexicanas es la falta de habilidades técnicas, lo que limita el aprovechamiento completo de estas herramientas. Así que ya lo saben, si quieren tomar decisiones más inteligentes, optimizar los recursos y liderar el camino hacia el éxito empresarial, la inteligencia de negocios es tu mejor aliada. Prepárate para descubrir cómo los datos pueden ser tu ventaja competitiva. Muchas gracias, Nicte, en esta primera participación de Saberes Digitales. Cuéntanos dónde los pueden encontrar como Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán. Pues nos pueden encontrar en Facebook como CONLAMI, Colegio Nacional de Licenciados en Administración, y también en nuestra página web conlami.org.mx. Excelente, pues agradecerte en esta primera cápsula y semana a semana tendremos más temas interesantes en su espacio Saberes Digitales. Muchas gracias, Nicte. Gracias, Brian. Buenas noches. Y continuamos en Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo, comenzando con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Platícanos, hay cambios ya por parte de la Reserva Federal, tema muy interesante que hablaremos el día de hoy. Así es, mi estimado Brian, empezando porque realmente esta semana las bolsas han tenido en general ganancias, tanto en México como en Estados Unidos, el Nasdaq. Sin embargo, el Dow Jones tuvo una ligera baja, pero México tuvo un muy buen día, justamente el día de ayer, estimado, subiendo más de 2.30%. Viene el impulso, principalmente la cuestión de los activos de riesgo, estimado. Eso es el principal impulso que tiene la Bolsa Mexicana de Valores. Y el dato de la inflación que se da el martes lo vamos a ahondar más a detalle, pero prácticamente las bolsas suben ante la expectativa de la decisión de política monetaria que va a poder tomar Banco de México el jueves. Le da un gran impulso a las bolsas y entonces estas suben de gran manera, cambiando el resultado de la semana a positivo. Vamos a ahondar también en lo del Banco de México, pero para eso justamente hay que empezar a contar la historia desde la Reserva Federal, que la situación con la Reserva Federal, estimado, era lo que ya se esperaba, estaba en línea.
Incluso lo llegamos a comentar aquí la semana pasada, que ya se estaba prácticamente descontando la decisión que se iba a tomar, ya que la mayoría de analistas lo tenía muy claro. La Reserva Federal iba a recortar 50 puntos base su tasa de interés, y así fue. La redujo en 50 puntos base, estimado, y con esto lo que está haciendo es diciendo que la economía de Estados Unidos está bien, que la cuestión del empleo y demás. Entonces los datos, tanto de la inflación y todo, dijeron, es momento de empezar a recortar las tasas. Aquí la ventaja fue que estaba en línea. Todavía había algunos analistas que decían que era 0.25, pero esta decisión, la cual se tenía esperando bastante tiempo, primer recorte desde la pandemia, entonces realmente ya es una noticia, estimado, que veníamos analizando y platicando todo el año. Desde inicios del año se esperaban los recortes de tasa de interés, y resulta que los hemos tenido hasta ahora, hasta finales del año, ahora sí que hasta finales del tercer trimestre, o sea, ya en la última parte del año es donde empezaron a tener recortes la Reserva Federal, cuando se decía que este año todo iba a ser de recorte. Entonces se tarda por ahí porque los datos no eran los adecuados, tuvimos cuestiones extraordinarias, la guerra en Medio Oriente y demás, que estaban generando inflación, nerviosismo y demás. Entonces no hacían que el panorama fuera el indicado para recortar, pero la Reserva Federal dice que ya es momento y empieza el recorte, y deja la puerta abierta para futuros recortes en las futuras reuniones de este año. Entonces muy probablemente vamos a seguir viendo la tasa de interés por parte de la Reserva Federal recortándose en el futuro, estimado. Sí, estimado, interesante el dato porque teníamos ya inclusive esta información desde la semana pasada y está poco a poco en algunos, bueno, en el caso de México lo hablaremos un poquito más adelante sobre la inflación que está cediendo, y aún así la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos sí se ha vuelto ya un poco más tajante y más decisiva en cuestión de ya bajar la tasa. O sea que ya es momento en el que la tasa de interés tiene que comenzar a bajar. Algunos analistas todavía dicen que eh, puede ser una decisión muy precipitada, pero la Reserva Federal pareciera que está tomando las riendas ya de poder definir bien esta continuidad en las bajas de las tasas de interés, que pues obviamente se va a replicar en nuestro país. Pero es lo que mencionábamos la semana pasada, estimado. Como tal, el crédito, los apalancamientos estaban convirtiéndose pues más costosos en todos los productos financieros. Esto también le afecta a las grandes compañías que tienen también deuda o que quieren adquirir deuda para apalancarse, y llega el momento en el que también es costoso para el gobierno estar pues pagando rendimientos altos. Yo creo que es uno de los aspectos que llevan a tomar esta decisión, que fue muy prolongada, estimado. Llevábamos varios meses, incluso poco más de un año, hablando de que ya venía la baja de tasas, y por alguna circunstancia u otra del entorno que hemos visto que ha sido sumamente inesperado y cambiante, pues no se había dado, pero pareciera que las condiciones se han dado por ahora para que la tasa de interés baje por parte de los bancos centrales, estimado. Sí, estimado, totalmente correcto, como lo dices. Fue algo que se tardó, que veníamos analizando y diciendo, y tardó prácticamente todo el año en llegar. Pero ahora sí que la economía no venía como se esperaba. Realmente ha estado sufriendo. Incluso por ahí recordemos que llegó a haber un riesgo o un miedo por parte de la Reserva Federal, bueno, no de la Reserva Federal, de todo Estados Unidos. Llegó a haber un miedo de recesión. Tuvimos algunos días ahí complicados donde prácticamente creíamos que la recesión era inminente. Entonces la Reserva Federal también por ese lado buscó ir disminuyendo esta tasa de interés para justamente empezar a hacer el aterrizaje suave del que tanto se hablaba, ya que eso es lo que ahorita se necesita después de la pandemia, después de todos los hechos extraordinarios que han sucedido en la economía. Buscar el aterrizaje suave. Parece que la economía de Estados Unidos
está en buenas condiciones para eso, entonces la Reserva Federal quiere empezar a recortar tasas para que el aterrizaje de la economía vaya siendo lento y paulatino y no sea un choque como lo que se esperaba. Eso ha sido también increíble cómo han cambiado los datos. A inicios del año prácticamente era inminente que el aterrizaje iba a ser duro y demás, y resulta ahora que prácticamente es seguro un aterrizaje suave. Lo mismo que parecía que las tasas de interés se iban a recortar desde el inicio, para que justamente venía el aterrizaje duro, entonces iban a tener que empezar a recortar y muy fuertes las tasas para mitigar ese aterrizaje duro que venía, y sin embargo la cuestión de las tasas hasta ahora ha venido. Entonces, unas cuestiones cambian y todo, no todo es para mal, pero por ese sentido para los Estados Unidos ha sido positivo esta parte. Ahora, con esta disminución de tasas, pues realmente los inversionistas buscan activos donde puedan obtener mayores rendimientos, y entonces ahorita empezamos a ver justamente ese cambio de valores de un lado a otro, que también vamos a explicar cómo está en México la situación, pero entonces ahorita pues muchos inversionistas empiezan a sacar su dinero, por eso incluso el dólar, vimos que el peso se fortaleció de buena manera frente al dólar, porque el dólar pierde un poco de valor en el mercado internacional después de la baja de tasas, porque realmente pues hay inversionistas que ya no quieren estar en dólares porque el rendimiento que les paga es menos, entonces vendieron muchos dólares y eso hace que su precio en el mercado bajara, y por ende el peso mexicano se fortaleció. Entonces va por ese lado, estimado. Entonces realmente esas son las consecuencias que ahorita suceden ahora sí que por decisión de la Reserva Federal, y esto trae repercusiones para México, que lo vamos a revisar, estimado. Sí, estimado, y creo que aquí cabe una pregunta que es la que nos venimos haciendo desde antes de que estallara la pandemia por ahí de finales del 2019, la recesión, estimado. Sigue siendo un fantasma que aunque no se quiera tocar el tema y que incluso muchos analistas hasta que no ven datos empiezan a prender los focos rojos, pero sigue siendo de todos modos un ciclo económico que tiene que cumplirse, que han pasado lo equivalente a 2 ciclos, ya son 16 años, no se ve por ahora, porque en su momento cuando se habló hace algunas semanas, pues fue como más pánico, pero no se ve algo o señales que pudieran dar de una recesión. ¿De esto de alguna forma crees que los bancos centrales puedan detener la baja de las tasas o continuarán en caso de que llegara alguna situación que lleve a que pues la economía se ralentice en el caso de Estados Unidos? Por el momento no, estimado, por el momento no hay un dato que nos indique que van a disminuir las bajas de interés, las tasas de interés. Realmente no es un panorama que hoy se tenga en el mercado, eso es muy cierto. Hoy no se ve, no podemos asegurarlo que así va a ser todo el tiempo, pero en el corto plazo no parece haber algo que, que nos permita pensar en ese escenario, estimado. Entonces, por el momento, creo que las tasas vienen, a lo mejor algunos meses, algunas reuniones se va a mantener, pero en general van a empezar a hacer recortes hasta llevarlo a los niveles del 2%, estimado. Más o menos eso es lo que se prevé. No, como les digo, no puede que no sea todo de golpe, sino que pueda ir un poco escalonado, pero o sea, algunos sí, otros no, pero sí, estimado, va a ser, ahorita todos los datos están para que las tasas sigan disminuyendo. Ok, sí, bastante interesante. Por ahora veremos este escenario y que saltamos a México, que un dato de alguna forma alentador, la inflación empezó a ceder más de lo que los analistas habían previsto, llegó a 4,66 en la primer quincena de septiembre, que esto sumado a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, prácticamente está impulsando al Banco de México a que también vaya a recortar las tasas de interés en los próximos días. Entonces, creo que sumado a lo que ya había pasado en Estados Unidos la semana pasada, el dato de la inflación que está cediendo, prácticamente podríamos decir que el Banco de México va a bajar la tasa ya de interés este jueves, estimado. Así es, estimado. Este jueves Banco de México tiene su reunión de política monetaria, en la cual se espera
que baje la tasa. Eso ya está prácticamente descontado, el mercado lo sabe. La pregunta es si punto 25 o punto 50, estimado. Ese es el gran debate. El dato de la inflación, como lo comentas, aún la reunión pasada, estimado, que el dato de la inflación salió en la mañana previa a la reunión, aún siendo malo porque veíamos que venía subiendo, Banco de México se animó a recortar la tasa. Entonces, y que fue muy criticado. Y entre ellos, aquí en el programa, yo hablé que realmente creo que no era el momento, que muchos analistas estaban opinando eso. Al momento no ha habido mayor problema en ese sentido. Entonces, Banco de México, el dato de la inflación que ahora fue mucho mejor de lo esperado, por obvias razones va a recortar tasa, porque si la inflación cuando no era tan bueno lo hizo, ahora que es buen dato, que se está aproximando a los niveles que busca, pues realmente creo que ya es un hecho que Banco de México va a recortar la tasa, la inflación, la inflación no subyacente, que es la volátil, sube y baja y ya viene con un poco de tendencia a la baja, digo, es un poco más volátil, puede regresar, pero que esa nos va anticipando los movimientos, viene hacia la baja, la subyacente va muy bien aplanándose hacia la baja, entonces prácticamente la inflación general, que es este 4.66, que es el que se fijan, prácticamente no le va a hacer nada a la decisión de política monetaria y es un hecho que va a disminuir las tasas. Era un hecho que iba a ser punto 25, estimado, eso ya estaba cantado. La situación es que ahora que la Reserva Federal ha decidido bajar las tasas, pero en punto 50, a Banco de México le da margen para poder hacer lo mismo. Nuevamente recortar en punto 50, dejar la tasa en 10.25 y por ende, estimado, tomar toda esa baja que ya hizo la Fed. Otra decisión pudiera ser punto 25, Banco de México traía punto 25 adelantado, que es justamente esta que platicábamos, que la inflación no salió tan baja, pero ahora sí decidieron recortar tasas. Entonces ya trae ese punto 25 y pudiera ahorita recortar punto 25 para que al final el recorte sea igual a de la Reserva Federal de punto 50. Están esos dos escenarios, ya más no se ve. Y entonces, pues por ahí va a ir, estimado. O sea, es o punto 25 o punto 50. Hay que ver la magnitud del recorte. Y de ahí vamos viendo. Y ya los analistas están diciendo que para final del 2025 la tasa se espera que cierre en 8%. Entonces, ya están cantados los recortes. Los analistas así lo ven desde ahorita. Entonces, vamos a ver en cuánto queda. Si 10.50 o 10.25, y de ahí hay que ir poniendo los recortes hasta diciembre del 2025 para que quede en 8. Esto es lo que hoy tenemos en el panorama y muy importante para empezar a hacer nuestros presupuestos del próximo año, para empezar ahora hay que empezar a ver de que la tasa de interés, pues cuánto nos va a costar el próximo año y poder hacer nuestro presupuesto tanto personal como empresarial, estimado, para los créditos. Sí, me parece una noticia que digo interesante. Una, la de la baja la inflación, que es la que me llamó mucho la atención porque en emisiones pasadas hemos hablado del repunte, o sea, que había habido un repunte en la inflación y eso era preocupante porque podría detener la baja de tasas, pero el dato que incluso sorprendió a los analistas fue que incluso la baja que se esperaba para septiembre fue mayor a lo que ya se tenía previsto. Entonces, esto sin duda incentiva de alguna forma, de manera fuerte, al Banco de México a bajar las tasas, nada más ver cuál será ese porcentaje en el que anunciará la baja de tasas, pero lo que es un hecho es que la baja de tasas del Banco de México se va a dar este jueves. Y como bien lo dices tú, estimado, recomendaciones para nuestros radioescuchas y aquellos que nos siguen en podcast. Em, Vemos que todavía la tasa podría permanecer, digamos que entre comillas, todavía alta, pero ya no van a ser los porcentajes. Seguramente los bancos van a empezar a bajar también sus tasas de rendimiento. Y qué es lo que pueden hacer nuestros radioescuchas si tienen deseos de invertir y planificar y aprovechar todavía este pequeño tramo de una tasa que seguramente cuando ya se estabilice a lo que era antes de la pandemia, pues va a ser muy, muy complicado en muchos años ver tasas altas otra vez. Sí, estimado, para empezar, ok, aquí hay dos situaciones y se mueven en dos tiempos diferentes, hay que dejárselo claro a nuestros radioescuchas. Es que cuando hay un recorte de tasas, tus ahorros te van a pagar menos rendimiento porque la tasa de referencia disminuyó, por ende los bancos pagan menos. Al mismo tiempo, al haber un recorte de tasas,
tus créditos, las tasas de los créditos disminuyen porque ahora es más barato pedir prestado, porque igual la tasa de referencia ahora está más baja. Entonces, esos son los dos principales actores con la tasa de referencia. Sin embargo, como te digo, se mueven en dos tiempos diferentes. El recorte de los rendimientos es prácticamente inmediato e inminente. Incluso muchos lo van anticipando, como algunas fintech, desde hace un mes ya mandaron correos que para finales de septiembre su tasa va a disminuir. Ellos, sin ver la decisión del Banco de México, sabiendo que era muy probable que sucediera, ya decidieron recortar sus rendimientos que empiezan a partir de octubre. Y entonces te digo, se adelantan y avisan y dicen, entonces el recorte de rendimientos es muy rápido y es inmediato, estimado. Sin embargo, el recorte a las tasas de interés es paulatino y muy lento. No quiere decir que mañana tú vas a pagar lo menos tasa de interés equivalente al recorte. No, las tasas del producto de interés lo recortan mucho más lento y paulatino, estimado. Entonces, en esos dos momentos lo vamos a empezar a ver. Al menos que tengas un crédito en tasa variable, vas a ver de manera inmediata el recorte. Sin embargo, si lo tienes a tasa fija, vas a ver que las tasas prácticamente no se van a mover en el corto plazo hasta después de un tiempo los bancos empiezan a hacer ese recorte. Entonces, ¿cómo se mueve esto? A los ahorradores, a los que están invirtiendo, van a recibir menos rendimientos por sus inversiones. Por eso es que la Bolsa Mexicana de Valores dio un gran brinco, porque mucho inversionista que estaba en CETES y que la subasta fue el día de ayer martes y ven que los rendimientos no son los que querían, sacaron su dinero y lo llevaron a la bolsa, a un mercado más riesgoso, pero que está pagando mejores rendimientos, ya que dicen, ya que esta tasa que ahora van a pagar no me es atractiva, busco algo con más riesgo, pero para superar esa tasa. Entonces, por eso la Bolsa Mexicana de Valores tiene un impulso tan fuerte, porque hubo mucha migración de capitales. Por el otro lado, a los que pagan intereses va a empezar a disminuir su pago, o sea, cada mes van a pagar menos intereses y son los que se van a ver beneficiados. Aquí lo importante, estimado, es que es tener justamente esa planeación financiera de decir, ok, voy a proyectar que voy a pagar tanto de intereses, van a venir a la baja, y esos ahorros que te vas a empezar a hacer de intereses son los que te pueden ayudar a pagar a capital, o puedes invertirlos en algún otro producto porque ya vas a tener dinero extra y que lo puedes hacer productivo. Entonces, son estos dos escenarios que tenemos en el corto plazo, y que ahora sí que cada decisión de política monetaria los vamos a seguir analizando y viendo, pero eso en el corto plazo es lo primero que vamos a ver. Los que tienen créditos se ven beneficiados porque pagan menos intereses, los que tienen ahorros se van a ver perjudicados porque lo mismo, les van a pagar menos intereses. Así el escenario actualmente, estimado. Sí, estimado, bien lo dices, principalmente las fintech, que son las que eran o son más atractivas para contratar un producto de inversión y daban una tasa sumamente atractiva. Son las primeras, obviamente, en anunciar que poco a poco están reduciendo la tasa de interés. Seguramente harán otro anuncio en próximas semanas, conforme también estos anuncios del Banco de México se vayan dando, porque son los que la tasa que ofrecen es más alta. En el caso de compañías como Nubank, una fintech muy popular en México, y que muchos han aprovechado esos productos a la vista, en el que pueden invertir y de inmediato tienen disponible su dinero. Entonces, en ese aspecto creo que es interesante, estimado, sobre cómo, pues sí, las compañías como tal empiezan a ajustarse a la política monetaria para, pues, obviamente también protegerse, seguir obteniendo su rendimiento, y también las compañías pueden empezar a generar sus presupuestos, ya dependiendo también, incluso que lo mencionaba la semana pasada, que ya que empiecen las tasas a ser más atractivas en cuanto a adquirir un apalancamiento, pues también se vuelve algo que pueda ser interesante para aquellos que quieran, por ejemplo, emprender, que eso también puede ser interesante a través de deuda o algún instrumento que les permita apalancarse, y que ya no va a ser tan costoso como lo estaba haciendo con tasas que eran muy altas. También los bancos van a empezar a ajustar esos productos con tasas que pueden ser atractivas, que incluso se puede ver ya en créditos automotrices de algunos bancos y algunos otros tipos de créditos, donde la tasa ya no es tan alta como la que se ofrecía hace 2 años, por ejemplo, que era pues alta, porque también las tasas de interés estaban siendo altas, estimado. Pues bien, estimado, con esta y más información de negocios, ¿dónde te pueden encontrar con consejos Claro, de estimado, economía estoy financiera?
Estoy en Instagram y Facebook como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando información financiera de manera continua. Excelente, estimado Rodrigo. Pues como siempre, agradecerte que estés con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo miércoles a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.